Hemos hablado de la tarea que tiene la iglesia. Encontramos aquí en Efesios capítulo 3 y el versículo 10 una tarea que Dios le ha encargado a la iglesia. Es algo que debemos cumplir, es algo que debemos hacer. Porque me imagino que cada uno de ustedes, cuando le pide algo a alguien, a uno de los hijos, que recoja o que vaya, que traiga, esperamos que lo hagan. Y si Dios nos pone una tarea, Él espera que nosotros la hagamos. Y la tarea está aquí. Vamos a leer Efesios 3, 10 y 11. Dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Todo esto es, dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que hablamos corresponde a un propósito eterno. Es algo que Dios estableció antes de la creación de todas las cosas. Y haciendo un poquito de referencia, hablamos que esto es parte de un misterio que estuvo oculto, que ni siquiera los ángeles ni los arcángeles, ninguna de las criaturas celestiales se enteró de algo que Dios había preparado para los fines de los tiempos. Por eso la Biblia le llama el misterio de Cristo, el misterio que está guardado en Dios Padre y en Cristo. Este misterio es revelar a Cristo en los fines de los tiempos, y dice el apóstol que nosotros tenemos la tarea de expresar la multiforme sabiduría de nuestro Dios para darla a conocer en los cielos. La proclamamos a los cielos, a los principados y a las potestades. Hoy vamos a ver 3 puntos importantes. Uno, que es proclamar. Número 2, ¿qué es lo que debemos proclamar? Y vamos a ver, número 3, algunos ejemplos en la Biblia cuando alguien ha declarado la palabra, la voluntad de Dios. Solo recordamos a manera de introducción que la iglesia es un cuerpo visible. La iglesia es visible al mundo y se compone tanto de judíos como de gentiles. Los judíos, ellos heredaron las bendiciones de Dios por el pacto de Abraham. Pero en el misterio de Dios, Dios iba a llamar a los gentiles para que se integraran y formaran un cuerpo nuevo, que es la iglesia. La iglesia se compone entonces de judíos convertidos a Cristo y de gentiles convertidos a Cristo. La gente puede asistir a cualquier reunión, pero ser parte de la iglesia es por estar apartado, sellado para el propósito de Dios. El misterio de esto también dice Colosenses que es Cristo viviendo en nosotros. En la medida que nosotros entendamos, esto es una idea muy importante, en la medida que nosotros entendamos que somos parte de un misterio, que somos parte de un proyecto que Dios preparó justo para este tiempo, que nos da a nosotros la oportunidad de participar con Dios. La gente cree que la vida cristiana es asistir a la iglesia. Dice, bueno, hoy voy, luego no voy, hoy estoy cansado, etc. No, ser parte de la iglesia es de este cuerpo con el que Dios está cumpliendo su propósito y su voluntad. La tarea es para todos. Anunciar la multiforme sabiduría de nuestro Dios es para todos. Me imagino que entre mejor uno entiende las cosas, lo puede hacer mejor. Ahora, ¿qué es proclamar en la Biblia? Bueno, es una palabra muy interesante porque es
Una palabra que en la antigüedad los reyes tenían a una persona que se llamaba heraldo. A él le daban la instrucción. Él salía a las calles y decía: el rey ha ordenado esto, el rey espera que todos estén a las 12 del día en la plaza. Y él, en su función, daba a conocer la voluntad del rey. Él solo era el mensajero. Él no tenía ningún otro título, él no recibía ningún crédito, él solo tenía que decir: el rey dice, punto. Cuando Dios le habló a los profetas, por ejemplo a Juan Bautista dijo: arrepiéntanse, porque viene uno más grande, viene uno detrás de mí, arrepiéntanse. Cuando Jesús vino, él dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La función del heraldo, en la forma más simple, es como cuando pasa la basura con una campana. ¿Qué hace el señor de la campana? Va por la calle y la va sonando. Él es el heraldo del municipio. Él dice que es el momento de recoger la basura. Si ustedes le creen, sacan la basura. Si no la quieren sacar, pues no la sacan. El heraldo solamente da el mensaje, solo da la palabra, eso es todo. La palabra que se usa en la Biblia es proclamar, pero hay unas palabras que son semejantes. En toda la Escritura no solamente es proclamar, también es declarar, son palabras sinónimas. Anunciar, confesar y notificar. Son palabras que tienen el mismo sentido porque dan a conocer algo. Dije proclamar, declarar, anunciar, confesar y notificar. ¿Y qué es proclamar? Yo hice una definición que se las voy a compartir. Proclamar es decir de una manera valiente, agresiva y enérgica lo que Dios ha dicho. Decir de una manera valiente, agresiva y enérgica lo que Dios ha dicho. Eso es proclamar, decir lo que Dios ha dicho. Debo aclarar esa palabra agresiva para que no la vaya nadie a malinterpretar. Agresiva quiere decir en el buen sentido, que no es pasiva, no es que busca pleito, no buscamos pleito, no digo agresivo como algo de pleito, sino con fuerza, con ánimo, con valor. Cuando decimos la palabra de Dios, debemos hablarla de una manera que sea con valor, no temerosos. Los profetas, aunque sufrieron por causa de su fe y mensaje, ellos fueron valientes, declararon la palabra del Señor. Hubo hombres que les costó la vida por decir lo que Dios dice. Y es tiempo de que nosotros entendamos que los cristianos deben ser valientes, no son cobardes. No buscamos a Dios para refugiarnos de los problemas. Cuando entendemos, es como que Dios nos va a mandar de regreso otra vez y nos dice: a ver, lucha, pelea, declara lo que yo he dicho. Eso es proclamar. Ahora, proclamar, hablar la palabra o declarar la palabra requiere tres cosas. Lo primero es entender la palabra. Si vamos a hablar la palabra de Dios, debemos entenderla. Y debemos tener, número dos, valor para hablar. Valor para hablar en el nombre del Señor. Muchas personas nos pudieran intimidar, un jefe, un maestro en la escuela, se pudiera burlar de nosotros. Cuando fui a la escuela, a la universidad, la gente decía cosas y todos se reían. Pues
No temo de lo que diga el maestro, no temo de si me quiere afectar la nota. Cuando tuvimos a los hijos en la escuela, fuimos a la escuela para decir, nuestros hijos no participan de eventos religiosos ni de eventos oscuros, Halloween, Día de Muertos. Y nos servía cada vez para explicar y dar testimonio de la verdad y de la luz. Les decíamos a los maestros, ¿ustedes creen en Dios? Oh, sí, claro que creemos en Dios. Entonces, ¿por qué practican esto? Señor, no tiene nada de malo, solo es una tradición oscura que ustedes no conocen y no entienden. Si la supieran, no lo harían. Ay, Señor, no hable así. Por eso le digo, si usted entendiera la gravedad de esto, no lo haría. ¿A poco, Señor? ¿No ha leído la Biblia? ¿No ha leído la Escritura? ¿No ha leído lo que dice Dios de los muertos? Ay, Señor, no. Bueno, no participen entonces. Mis hijos no van a participar. Está bien, Señor, está bien. Ahora, debemos hablar según el grado de fe. Yo les dije que para proclamar requerimos entender la Escritura, hablar con valor y hablar de acuerdo a nuestra fe. Si tu fe es fuerte, si tu fe es valiente, no importa lo que pase. Hemos oído diagnósticos terribles y le decimos a las personas, tienes que confiar. Tienes que confiar, porque la última palabra la tiene el Señor. La última palabra en nuestra vida no la tiene nadie más, solo el Señor. Entonces nosotros debemos aprender a hablar con valor, con el entendimiento de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios quiere. Y vamos a ver un ejemplo. En el libro de Josué tenemos en el capítulo 14 a Caleb. Caleb, 45 años atrás. Imagínense eso. A ver si no hay que esperar las promesas de Dios. 45 años. Dirá, no, pastor, me cambio de iglesia, porque quiero ir a una iglesia que me digan que no tengo que esperar tanto tiempo para recibir las bendiciones. Bueno, Caleb fue de los espías, fue a recorrer la tierra. Cuando él regresó, Josué y Caleb venían emocionados de lo que habían visto. ¿Se recuerdan que el manojo de uvas lo venían cargando entre dos? Hoy agarramos 1 kilo, 2 kilos con una mano. 2 hombres no podían. Así que tuvieron que cargar con un palo el manojo de uvas y llevarlo y presentarlo como una prueba. Esta es una tierra de bendición. Es buena. Pero 10 hombres con un corazón malo dijeron, la tierra no es buena. Se traga a los moradores. Hay hombres gigantes. Hay unas ciudades que no las podremos conquistar. Digo, a veces la gente habla como que si todo dependiera de nosotros, cuando en realidad nosotros tenemos que aprender que todo depende del Señor. En el capítulo 14, Caleb va con Josué y le dice, hace 45 años Moisés me prometió la tierra, vengo por ella. Y en el capítulo 14, versículo 7, encontramos sus palabras. Dice Caleb, yo era de 40 años. En aquel entonces los jóvenes eran de 40 años. O sea que algunos, si no han llegado a los 40, tienen chance, anímense. A los 40 pueden decir, soy joven según la palabra. Gracias. Dice, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Pongan atención a estas palabras. Y yo le traje, ¿qué? Noticias. ¿Cómo? Como yo lo sentía en mi corazón. ¿Cómo hablamos nosotros, hermano? Pues bueno, pastor, pues ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Así debemos hablar. Medio, ya sabe cómo están las cosas. Así es como deben hablar los hijos de Dios. ¿Qué dice Joel? Diga el débil, fuerte soy. Soy fuerte en Cristo Jesús. Me ves débil, pero soy fuerte.
mi espíritu es fuerte. Cuando han perseguido a los cristianos, un hombre se llamaba Juan Bunyan. Él era un predicador. Él anunciaba a Cristo y la gente estaba molesta con Juan Bunyan y no sabían qué hacer con él y dijeron, pues lo vamos a meter a la cárcel. Y lo encerraron a la cárcel. En la cárcel escribió un libro que se llama El Peregrino. Es un libro que ustedes deberían leer antes de partir. Es el segundo libro más leído, más publicado después de la Biblia. El primer libro más publicado es la Biblia. El segundo es El Peregrino de Juan Bunyan. Es un libro que impactó por generaciones. Lo quisieron callar, lo encerraron en la cárcel. Escribió un libro que ustedes van a leer. Si no lo conocen, lo deben leer. Ahora volvemos a Caleb. ¿Cómo habló Caleb? Él dijo, yo traje noticias. ¿Cómo? Como lo sentía en mi corazón. ¿Cómo debemos hablar, hermano? Como lo sentimos en el corazón. Con la fuerza, la fe, el valor que nos da Cristo Jesús. Fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Ahora, ¿qué es lo que debemos proclamar? Este era el segundo punto. Y lo que debemos reconocer es que Jesús es el centro de la revelación. Él es el centro del misterio del Padre. Toda la obra de Jesús, su muerte, resurrección y ascensión al Padre, estar a la diestra del Padre, todo eso comprende la redención. El misterio de Dios estaba escondido en Cristo. ¿De qué entonces vamos a hablar nosotros? De Cristo. ¿Qué debemos decir de Cristo? Desde su nacimiento, desde las profecías, nosotros debemos declarar lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. Es algo que los ángeles no lo supieron. Los ángeles no lo entendieron. Incluso Satanás, cuando se rebeló contra el Padre, él pensaba que iba a llevarse a la mayoría. Pero ni Satanás ni los que se quedaron con el Señor entendieron que en un momento Dios iba a intervenir en la historia. Iba a cambiar todas las cosas, iba a sellar la destrucción del diablo. Así que todo lo que Dios hizo está centrado en Cristo Jesús. Y lo que la iglesia debe declarar es la palabra que tiene que ver con lo que Cristo ha hecho. Quiero señalar tres cosas aquí, porque la palabra de Dios tiene tres tiempos. Cuando hablamos de Jesús, nosotros hoy nos vamos al pasado, vamos a los evangelios a hablar de su ministerio, vamos a las escrituras para entender que Él murió por nosotros, que Él derramó su sangre, que con esa sangre el Señor nos limpia de pecado. Nos limpia el corazón, el alma, la mente, los pensamientos, los recuerdos. Y si todavía alguien tiene conflicto en su mente, si todavía el pasado, porque esto es extremadamente espiritual. ¿Cómo es que se nos puedan venir a la mente recuerdos que no queremos tener? ¿Por qué se nos pueden venir pensamientos que no quiero tener? Porque hay un ataque persistente, constante del enemigo para humillarnos, avergonzarnos, como para decirnos nunca la vas a hacer, nunca lo vas a lograr. Pero por eso está escrito. Todo lo que está escrito es lo que debemos poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que todo lo que Dios hizo en el pasado es algo que nosotros debemos confesar, declarar. Todo lo que pasó en el pasado. Cristo murió, fue a la cruz, derramó su sangre, pero resucitó de los muertos. ¿Y qué pasó? En el templo, cuando el Señor fue atravesado en su costado por una lanza, había una cortina entre el lugar santo y el santísimo.
como una cortina que tenemos atrás. Cuando el soldado impulsó la lanza para herir el cuerpo del Señor, la cortina se rasgó, se abrió, para señalar que ahora nosotros podríamos entrar hasta el lugar santísimo. Al orar, no importa dónde estemos, nos acercamos al trono de la gracia y ahí hay gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué declaramos nosotros? Lo que Dios hizo en el pasado. La segunda cosa que debemos declarar, el segundo tiempo, es lo que Dios está haciendo ahora, en este momento. Porque no es que Dios está inactivo, Dios está presente y Dios está obrando en nuestras vidas. Y está sanando, y está liberando, y está ayudando, y está guiando, y está bendiciendo, porque Él está edificando nuestras vidas en el presente. Hoy el Señor está presente entre nosotros. Está presente en nosotros. Está presente en la asamblea. Señor de señores, Rey de reyes. Y también debemos declarar todo lo que Dios dice que hará en el futuro. Saber que Dios tiene, como dijo el Señor, voy a preparar un lugar para ustedes. Hay un lugar para nosotros. Los problemas nos recuerdan que nuestro corazón no pertenece a esta tierra. Este no es el paraíso, mis amados hermanos. Para algunos es el paraíso, porque tal vez todo lo que tengan en esta vida, eso será el mayor cielo que pudieran tener, porque lo que van a pagar en la eternidad será lo justo para ellos. Así que declaramos lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios está haciendo hoy. Hoy Dios está obrando. Hoy me está ayudando, me está renovando, me está transformando, está conmigo, me guía, me habla, me edifica, me consuela, me anima hoy. Y yo sé lo que va a pasar en el futuro. Es lamentable, el Estado de México tiene el altar más grande para la Santa Muerte. No sé cuántos de ustedes sabían eso. A veces la gente quiere romper récords y se va por lo peor. Así que el Estado de México tiene el altar más grande para la muerte. Desde que leí la noticia estoy orando que Dios intervenga en esos lugares. Cuando los filisteos llevaron el arca y la metieron ahí en su templo ante su dios Dagón, ¿saben qué pasó al día siguiente? Que Dagón cayó delante del arca. Como pudieron, levantaron nuevamente al ídolo. Al día siguiente cayó nuevamente, solo que ahora estaba cortado en pedazos. Había cortado el cuello, las manos. Dios es maravilloso, hermano. Dios está obrando y Dios va a obrar. ¿Y sabe qué dice mi Biblia? Su Biblia también. ¿Sabe qué dice? Que pronto echará a la muerte, al dragón, los echará en un lago que arde con fuego y azufre. Ese es el destino del diablo. ¿Quién lo debe proclamar? Nosotros, la iglesia. ¿Hay cielos nuevos? Sí. ¿Vendrá nuestro rey? Sí. Es lo que nosotros decimos con nuestros labios. Decimos lo que va a pasar. Cada vez que lo decimos, las tinieblas tiemblan, se humillan. Declaramos la palabra del Señor, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Cuando caminamos por las calles debemos ir declarando lo que Dios dice que Él hará. Porque ¿quiénes son los únicos que pueden hacerlo? La iglesia, nosotros. Me gustaría pensar que todos, pero la mayoría de nosotros somos quizás un poquito tímidos, calladitos. Nos espantamos. Nos da miedo hablar de Cristo. Creo que en el tiempo que vivimos, las personas necesitan que alguien les diga la verdad con amor. Por supuesto, la verdad con amor. Este ciclo de maldad será consumido. Va a aumentar,
Pero la iglesia tiene que aumentar su fuerza, su poder, su oración. Nosotros tenemos que enfrentar la oscuridad en el nombre de Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos. Debemos declarar el poder que tiene la sangre de Jesús, el poder que tiene la muerte y la victoria de Jesús sobre Satanás. Por eso vamos a ver unos ejemplos. El tercer punto dije es que vamos a ver unos ejemplos y les pido, vamos rápido a Isaías, capítulo 61, los primeros 2 versículos. Aquí es donde aparece la palabra proclamar. Esta profecía fue dada 700 años antes de Cristo, antes de que Él viniera. La profecía señalaba que el Mesías sería ungido con el Espíritu. Por eso dice la profecía, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. La presencia del Espíritu está sobre mí, pero me ha ungido, se ha derramado sobre mí, dice, y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Habría que ir como señalando, marcando las cosas que Él dice que va a hacer. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a las personas que han sufrido, a las personas que están quebrantadas de corazón, dice, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos en su mente y corazón, cautivos de lo que sea, el Señor los quiere liberar, a los presos apertura de la cárcel. Y en el versículo 2 encontramos la palabra que dice, a proclamar, a anunciar, declarar, decirlo con nuestros labios, decirlo una y otra vez. Pongan atención porque aquí hay dos cosas que tiene que ver la proclamación. Dice, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Era el año del perdón, se conocía como el año del jubileo, donde las deudas se perdonaban. Si una persona le debía a otra, al llegar ese año ya no le cobraba. El año del perdón. Ese día empezó con Cristo. Es la disposición que tiene Dios de perdonar nuestros pecados, sanar nuestra vida, liberarnos. El Espíritu Santo vino para hacer este trabajo. Ahora dice, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año del perdón, de la restauración, el año en que las personas que habían empeñado, vendido su propiedad, la recuperaban nuevamente. Era el año de un nuevo comienzo para todos. Pero miren qué curioso también. La otra cosa que debe proclamar es el día de venganza del Dios nuestro. Proclamamos como iglesia, lo declaramos, la derrota y la vergüenza de todas las obras del diablo. Serán avergonzados, serán confundidos, serán avergonzados. Habrá una mano poderosa que quebrante la maldad en este mundo. Mi oración es que nosotros seamos parte de eso. Y no seamos solamente espectadores de la maldad, espectadores de lo que está pasando, sino que seamos parte del cambio y de la transformación y decir, serán avergonzados, no prosperarán. Alguna vez apareció ahí en el periódico, y que yo tenía en mis manos el periódico, y decía el teléfono tal de la señora tal que le tira las cartas. Yo ponía mi mano en el periódico y decía, Padre, yo ruego por la salvación de esta alma y reprendo las obras del diablo a través de su vida. Y cuando voy por la calle y veo ahí en los postes que dice la lectura del tarot y la adivinación, y no me pague, le garantizo los trabajos, págueme hasta que vea resultados, los reprendo en el nombre de Jesús. No prosperarán, serán avergonzados. Caminamos por las calles no indiferentes, hermanos, para declarar lo que el Señor ha hecho. Así que tenemos acá cómo Jesús en la profecía vino para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza.
Él vino para sellar el destino de Satanás, de la muerte. Amén. Ahora, declarar la palabra. Vamos a verlo, qué fue lo que hizo Jesús en Mateo 4. Cuando Jesús enfrentó, el segundo ejemplo, cuando Jesús enfrentó al diablo, Jesús se limitó a decir la palabra. Él no argumentó, no entró en un pleito, no entró a discutir nada. Jesús, en las 3 ocasiones que fue tentado, en las 3 dijo lo mismo. Está escrito. Cuando le dice el enemigo, aquí hay unas piedras, tú tienes hambre, conviértelas en pan, usa tu poder, demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Jesús no cayó en esa trampa. Jesús no le demostró nada. Los hijos de Dios no le tienen que demostrar nada a nadie. Si eres un hijo de Dios, solo vive como un hijo de Dios. No tienes que probarle y demostrarle. A ver, si eres hijo de Dios, a ver, ¿qué pasa esto? No. Y miren en el versículo 4, ¿cómo respondió el Señor? Él solo dijo, miren, escrito está. Luego citó la escritura. Sus palabras antes de la escritura fueron, escrito está. En la otra tentación, dice el versículo 7, que Jesús dijo, escrito está también. En la tercera ya lo reprendió y le dice, vete Satanás, porque escrito está. Versículo 10. En el 4, 7 y 10, Jesús solamente dijo esto. Está escrito. ¿Qué hizo el Señor? Declaró la palabra. Está escrito y la citó. Está escrito y citó el versículo. Está escrito. Él no argumentó, él no habló, él no dijo nada, él no entró en un diálogo, solamente dijo lo que está escrito. Amén. Así que el Señor declaró la escritura o proclamó la escritura. Mateo 8, vamos a ver el tercer ejemplo, cuando Jesús entró en Capernaum y ahí había un hombre, un centurión, un romano, que como militar tenía criados para su servicio y uno de ellos estaba paralítico. Quizás se habrá caído y no podía moverse, levantarse y estaba, dice, con unos dolores terribles porque estaba gravemente atormentado. Y él le dice, Señor, mi criado está postrado. Y Jesús, miren cómo es el Señor, le dijo, yo iré y le sanaré. Y el hombre dijo estas palabras que son maravillosas para todos nosotros. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. ¿Qué dijo inmediatamente? Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Solo di la palabra. Dice, yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Yo tengo soldados y yo les hablo y cuando yo les hablo ellos cumplen. Ellos hacen lo que digo. Y yo sé que si tú hablas se hará lo que tú dices. No dice que él se acercó porque creía que Jesús era el Hijo de Dios. Él sabía que tenía poder en la palabra. Da la palabra. Eso es suficiente. Y Jesús hizo lo mismo con los 10 leprosos, nos dice Lucas 17. Este es el cuarto ejemplo. 10 leprosos se los encontró el Señor, dice, en una aldea y le salieron al encuentro. Lucas 17, 11 al 14. Y le rogaron. Alzaron la voz de lejos, no podían acercarse. Ellos estaban excluidos de la sociedad, ni siquiera podían andar en el camino que los demás iban, tenían que ir a un lado del camino. Y ellos dijeron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, ¿qué hizo el Señor? En otra ocasión tocó a un leproso, aquí no, él dio la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Id
mostraos a los sacerdotes. ¿Hay sanidad en esas palabras? No les dijo, váyanse, son sanos ahora. No dijo eso. Les dijo, id, preséntense a los sacerdotes. Las palabras del Señor son suficientes, deberían ser suficientes en nuestra vida. Lo que Él diga, lo que encuentres en la Escritura y lo creas, lo hará el Señor contigo. Amén. Y aconteció que mientras iban, ¿qué? Fueron limpiados. Porque la palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra del Señor, dice Isaías 55, hará todo lo que yo quiero. No volverá vacía. Si tú tomas una escritura y la crees y tú sientes que Dios te está hablando, debes tener seguridad. Dios lo hará. No lo tengo aquí en mis notas, pero Elías se presentó y le dijo al rey Acab, no va a llover por 3 años y medio hasta que yo diga. Pasó ese tiempo y después se presentó y dijo, va a llover. Y él se arrodilló y le dice al criado, estaban como cerca de una loma, y le dice al criado, ve arriba y me avisas. Y él se postró. Oró la primera vez y dice, ¿ves algo? Y dijo, no. Volvió a orar, Señor, tú me dijiste que iba a llover, va a llover. ¿Qué pasa? Nada. Tercera vez. ¿Saben cuántas veces oró? 7 veces. Y a la séptima le dice, ¿ves algo? Y dice, sí, una nube chiquitita como la palma de una mano. Vámonos, dice, con eso es suficiente. Queremos ver a veces, hermanos. Nuestra fe está limitada por lo que vemos y lo que pensamos. Pensamos, no, yo creo que no, está muy difícil. Lo que dice el doctor, pues no, de ellos son los especialistas. El que tiene la última palabra es el Señor. Otro ejemplo. Me parece maravilloso, porque tiene un impacto en la tierra como en el cielo. Vamos al libro de Números, capítulo 33. Estamos viendo ejemplos primero fue el Señor, ahora vamos a ver otros ejemplos de personas que hablaron y causaron un impacto con sus palabras. En Números 10, 33 nos dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. Qué hermoso. Buscándoles qué. Dios iba adelante para hallarles un lugar de reposo. ¿Quién crees que va delante de ti? ¿Y qué es lo que está buscando el Señor en tu vida? Que encuentres reposo. Y dice el siguiente versículo, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Ahora, en este pasaje hay una declaración poderosa que impacta los cielos y la tierra. Dice el versículo 35, cuando el arca se movía, ¿qué hacía Moisés? Moisés hablaba. Cuando ya el arca se iba a arreglar para moverse, el Señor le decía, se van a mover. Entonces Moisés se levantaba. Y antes de cualquier cosa, antes de que alguien diera un paso, Moisés hablaba. ¿Y qué decía? Una proclamación. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Vámonos, vámonos, porque él había dado una palabra para derribar la oscuridad, una palabra para impactar el cielo y la tierra. El Dios del cielo se está moviendo, está llevando a su gente, está guiando a su pueblo. Levántate, oh Jehová,
Y cuando Dios decía, aquí van a descansar, Moisés se detenía y hablaba nuevamente. Y si ustedes me preguntan, pastor, ¿por qué lo hacía? Bueno, les voy a decir de la manera más simple, no sé, pero me parece maravilloso. Disfruto que Moisés dijera y hablara. Cuando tú vas de viaje, ¿qué crees que deberías decir? Lo primero que deberías decir. Yo sé lo que dicen muchas personas. ¿Qué nos queda en el camino? Ah, el carnalito. Ay, vamos al carnalito, ¿verdad? Te subes al carro y pues lo primero que deberíamos hacer. Poner el viaje en las manos del Señor. Señor, estamos en tus manos. Líbranos de mal. Ayúdanos. Bendícenos. Todo lo que esté en el camino por delante estará bien en tu mano y en tu voluntad. Amén. Ya, ¿qué es lo que nos quedaba en el camino? Ya pueden sacar sus teléfonos y ver cuántos carnalitos hay en el camino. Levántate, Señor. Y cuando regresamos a casa y entramos sanos y salvos, seguros, ¿qué es lo que debemos decir? Gracias, Señor. Nos has traído con bien. Es que eso lo hacen las personas religiosas. No, pienso que lo deben hacer las personas agradecidas. Amén. Bueno, tenemos aquí otro testimonio de esto de poder. Josué, capítulo 10. Dirán, bueno, es que Josué no había ido a la escuela y por eso él no sabía cómo orar. No entendía cómo eran las cosas. Pero me llama la atención cómo está escrito, capítulo 10 y versículo 12. Dice que Josué habló al Señor. Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y en la presencia de los israelitas, él dijo, sol, detente, y tu luna,